¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, más o menos un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de fanáticos, un grupo de amigos de la antigua escuela. Nos reunimos en mi taller, en mi canal, a charlar un poquito sobre herramientas, toma de contacto, por ahí hacemos algo de mecánica, plomería, electricidad. En fin, en este canal profesamos el amor a las herramientas y el amor a la antigua escuela por sobre todas las cosas. Cuando no había demasiados recursos y bueno, había que tratar de rebuscársela con lo que había para lograr determinadas tareas. Obviamente la evolución hizo que lleguen nuevas herramientas, que lleguen cosas que facilitan las tareas cotidianas, pero no hay que olvidarse de las raíces. El saludo cordial a los amigos de siempre, que verdaderamente son incondicionales, amigos con los que prácticamente tengo una charla todos los días. Y bueno, a los nuevos amigos que se están acercando, les doy la bienvenida, espero que les guste el contenido, espero que cualquier duda que tengan, pueden dejarla en los comentarios o buscarme en mis redes. Mis redes son Instagram, Siciliano Ilacqua, y en Facebook lo mismo, Siciliano Ilacqua o Siciliano en su taller. Bueno, hoy tengo para mostrarles que si bien alguna vez las describí, pero hice un video cortito cuando hacía los videos para la plataforma y por ahí no quedó del todo claro ni todo prolijo, entonces hacemos como una repasada nuevamente por estas pinzas que creo que serían una buena opción para formar un jueguito de pinzas de electricista, para trabajar con la electricidad, ya sea en forma domiciliaria o por ahí electricidad del automotor, pero es un lindo elenco para trabajar con electricidad. Dado que bueno, si bien no son aisladas a 1000 volts, pero los amigos, los seguidores de siempre saben que yo a las herramientas las someto a pruebas para verificar que la aislación no tenga fugas. Y créanme que si bien no están certificadas para 1000 volts, la fuga aparece muy cerca de los 1000 volts, o sea que podemos trabajar tranquilamente y confiados que estamos seguros con la herramienta. Son de la marca ZX o ZEX, ZEEX, yo le llamo ZX por una cuestión de amor a la Coupé Torino, pero bueno, en su logo, en su blister viene ZX o ZEX. Hay herramientas, quiero que sepan, de esta marca, de todos los tipos, llaves, destornilladores, no las tengo acá, pero hay llaves Allen, llaves Torx, llaves francesas. Hoy es el momento de hablar de las pinzas. También está la Pico del Oro, que ya la describí en el video de Pico del Oros. Si bien no es de mis favoritas, no deja de ser una buena herramienta. Acá tienen el nombre, o sea que no se trata de una marca genérica. Es una Pico del Oro de diseño de esta marca. Pero bueno, a mí por ahí me gusta más otro estilo. Al margen de ese comentario, vamos a empezar por describir la pinza universal. Es una pinza cromada, como dije, con muy buena aislación. Aislación bicomponente en los mangos, o sea, en goma y en plástico o PVC. La verdad, muy resistente. Muy buena resistencia a la tracción, o sea que esta misma seguridad que nos da al apretar, nos da al tirar de alguna pieza, dado que no se mueven, están muy bien pegados, muy bien incorporados a la herramienta, anatómicamente son muy cómodos, y bueno, después es como toda pinza universal con su segmento de corte, que verdaderamente es bastante bueno. Trabaja perfectamente, ya sea para cortar o pelar cable. Yo siempre digo que cuando se está trabajando con la electricidad hay que tratar de tener encima, ya sea en nuestro cinturón o en la escalera donde estemos trabajando,
la mayor cantidad de herramientas con segmento de corte, ya sea obviamente el alicate, que los que me siguen desde siempre saben que lo utilizo únicamente para pelar o cortar cables, pero también hay que tener pinzas, dado que cuando uno sube y baja para hacer distintas tareas, por ahí uno está pasando una línea en una escalera y baja y conecta en una caja abajo y se olvidó el alicate. Cuando uno subió y bajó 20 veces ya está cansado y bueno, bajar otra vez para agarrar el alicate. Entonces tener una herramienta que tenga un buen segmento de corte facilita mucho las cosas, dado que uno ya no tiene 20 años y por ahí está cansado. Bueno, la pinza universal de 8 pulgadas verdaderamente me convenció. No sé si se aprecia, yo lo veo bien, pero quizás ustedes no. El ZX, muy linda. El ruido característico al acero cromo vanadio, sin segmentos de corte lateral, cosa que me gusta porque saca a la herramienta de centro. La mandíbula es bien parejita, no hay juego. Es una herramienta que da buena sensación al tacto, una sensación de seguridad y confort al momento de realizar tareas. La verdad, yo la recomiendo. Una marca que recomiendo. La vengo probando y usando desde hace ya algunos años. Si bien ustedes ven este jueguito que es nuevo, pero ya tengo el otro en funciones. Generalmente siempre muestro uno usado y el nuevo para que vean que verdaderamente los utilicé y los probé. Pero bueno, estoy en el tallercito y no tengo acá la caja de electricidad, así que les debo mostrarle las usadas, pero bueno, créanme que funcionan. Después tenemos el alicate, el que se denomina para cuerdas de piano, alicate de alta palanca, verdaderamente corta muy lindo. Si tenemos algún pedacito de cable, verdaderamente corta muy lindo con la mínima fuerza y es de alta palanca. Bueno, los aislantes del mango, las mismas condiciones que la pinza, bicomponente, muy buena aislación, tiene los topes para no pasarse, es de alta palanca. Yo le llamo para cables gruesos, están los que le llaman para cuerdas de piano, pero como digo siempre, cuando describo este tipo de herramientas hay muchas más posibilidades que yo corte o pele un cable grueso que una cuerda de piano. Entonces para mí es el alicate para cables gruesos. Está bien, grandes empresas lo llaman, lo mencionan como alicate cuerda de piano, no tenemos por qué no seguir la norma. Pero bueno, es una muy linda herramienta, la verdad, muy cómoda, muy versátil, da una buena seguridad a la mano. Créanme que los que estamos acostumbrados a hacer fuerza, verdaderamente trabaja sin prácticamente ejercer presión. Después tenemos una de mis favoritas. Si bien no tiene el segmento de corte que yo mencioné un ratito atrás, que es bueno tener muchas herramientas con esa posibilidad, pero es una hermosa pinza de punta plana que sirve para muchas tareas cuando uno está desarrollando trabajos de electricidad, dado que por ahí está esa tuerquita que generalmente en lo que es electricidad se trabaja con borneras y con cosas que tienen pequeñas tuercas. Pequeñas me refiero a tuercas de 5 milímetros, 6 milímetros, hexágonos chiquititos, o bueno, tuercas cuadradas, pero por ahí no tenemos la llavecita encima o no queremos meter la mano con una llave, dado que bueno, hay que estar protegido. Con esta pinza se puede tener muy bien o apretar o aflojar cualquier tipo de tuerquita. También es muy útil para ajustar empalmes, trabajando combinada con una pinza se puede hacer un muy buen empalme. Herramienta verdaderamente linda, a mí les vuelvo a repetir, si bien son herramientas que yo utilizo en electricidad, tengo al margen en plomería o en la caja de service una más de estas que me encanta. Sacando
eso que no tiene el segmento de corte. Después tenemos la pinza de punta bastante cómoda, una punta muy prolija, bien terminada, tiene un segmento dentado, puede servir para prensar algún terminal, tiene su segmento de corte, ya corté todo el cable, pero siempre queda algún pedacito chiquitito como para hacer la demostración de los cortes, pero créanme que va muy bien. A ver si un pedacito más. No, la próxima tener un poquito más de cable. Corta muy bien. Y bueno, es una herramienta bastante cómoda. La verdad, un acero elástico, pero que no se mella, no se dobla. O sea, yo la experiencia que tengo con herramientas de esta marca es verdaderamente buena. Acá hay un pedacito más de cable. Observen lo cortito de esto y la herramienta lo corta. La verdad, muy recomendable. Y bueno, estas manchitas que le ven es producto de la herramienta estar guardada sin usar y transpira un cachito de lubricante. Tendría que agarrar y ponerle obviamente WD-40. Pero volviendo al tema, es una muy buena opción para aquellos amigos que por ahí quieren armarse un pequeño elenco, un pequeño juego de pinzas, para orientado más a lo que son las tareas de electricidad. Está muy bien. Pueden complementar con la Pico del Oro, con destornilladores de la misma marca. Ya los describiré en su momento, pero observen que está bastante usado, tiene bastantes horas de trabajo y el destornillador está intacto. Es una calidad que la conocí hace unos años y verdaderamente me gustó. Esta es una del juego de llaves combinadas que por ahora solamente vi en milímetros, no vi en pulgadas. Muchos me preguntan por qué siempre tengo preferencia o me gusta la pulgada. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de que por ahí en la antigua escuela hay muchas más cosas que se desarmaban en pulgadas y bueno, me crié en ese ámbito, en ese ambiente. Siempre cuento la misma anécdota, pero cuando se armó el tablero, marca Paladino, del ex taller de Antonio, que hoy en día tenemos con Jorgito, estuvimos eligiendo un surtido de herramientas y me dijo, no, esta no, la otra no. Y terminó el tablero conformado por llaves combinadas de 6 a 32 milímetros, sacando alguna que por ahí ocupaba espacio, que está debajo del banco, y con eso se trabaja perfectamente. Un buen surtido de tubos, por ahí un juego de tubos Torx hembra, un juego de tubos, de punta de tubos, o sea, Allen, Torx macho y nada, y llaves en pulgada. La verdad que hay un juego, pero está abajo del banco a modo de refuerzo y no se necesita demasiada pulgada en lo que es hoy en día. Antes venía todo con pulgada, muchas cosas en pulgada, pero bueno, me quedó eso que por ahí me gusta tener una llave para cada tuerca. Les mando un saludo, espero estén bien. Esta fue una pequeña charlita para describir este juego de pinzas de la marca Sex. Los que les gusta ver mis antiguos videos, seguramente las vieron en acción, dado que bueno, cuando filmo algún video en el trabajo, siempre enfoco las herramientas para que se vean cómo trabajan. Obviamente, esto lo hago yo, de mi propia voluntad. Todas las herramientas son mías, ninguno me regaló ninguna. No soy tan grande ni tan conocido para que eso pase. O sea,
tengo la libertad de criticar tranquilamente cualquier herramienta porque son mías. Les mando un saludo y les doy la seguridad que si los recomiendo es porque yo ya lo probé. Saludo grande.